Muchos cristianos se conforman con depender de las enseñanzas de sus líderes religiosos, olvidando el consejo de nuestro Señor Jesús, que fue estudiar diligentemente las Escrituras. Por otra parte, hay otro tipo de creyentes que dicen que no es importante el conocimiento doctrinal que se tenga o se crea, ya que es al mismo Dios al que adoramos. Pero ¿realmente eso es lo que dice la Biblia? ¿O hay alguna relación entre el conocimiento doctrinal bíblico y mi salvación? Si quieres saber un poco más acerca de este tema, te invitamos a que continúes en nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal Baluartes de Fe, un canal establecido con el propósito de poder compartir el estudio de la bendita palabra del Señor. En esta ocasión queremos tener un estudio relacionado con la sana doctrina, un aspecto muy indispensable, un aspecto podríamos decir vital para poder lograr nuestro propósito de alcanzar la salvación y la vida eterna, que es el bien tan anhelado que todo cristiano, todo creyente desea. Alguna vez quizás nos hemos puesto a pensar en la cantidad, en la diversidad de iglesias que existen y cómo cada una de ellas tiene diferentes creencias. Algunas son comunes, otras hay diferencias, unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Y aunque algunas han tomado a bien, ¿verdad?, hacer un pacto de común acuerdo de no agresión, en realidad la palabra del Señor debe de interpretarse, debe de creerse como en realidad ella misma fue dada al ser humano. Queremos hablar de la experiencia de un personaje bíblico, alguien que en su momento tuvo la oportunidad de estar con el Maestro Divino, nuestro Señor Jesucristo. Y es la experiencia en el juicio de nuestro Señor Jesucristo exactamente. El personaje es Pilato. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 18, versículo 38, que mientras Jesús le explicaba y daba testimonio de la verdad, Pilato hizo una pregunta: ¿qué es la verdad? Lo triste de esta experiencia, y por lo cual lo cito, es porque Pilato es verdad que hace esta interrogante tan importante y necesaria. Pero la misma palabra de Dios dice que solo hizo la pregunta, pero no dio tiempo para que el Señor le explicase o le revelase la verdad. Salió de delante de la presencia de los judíos y de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos revelado si él tuvo otra oportunidad. Lo cierto es que tiempo después este hombre, ¿verdad?, murió de una manera terrible. ¿Cuántos hoy en día también pueden correr el mismo peligro de pasar por alto el tener la oportunidad del conocimiento verdadero, de la interpretación veraz de la palabra del Señor, y no lo hacen? Por eso es que es muy importante el poder establecer y comprender, queridos amigos, que no solamente basta una intención aparentemente sincera, sino que tiene que haber también una confirmación en algo que al final sustente mi esperanza del galardón eterno. En la palabra del Señor nosotros encontramos la declaración del apóstol Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, cuando él declara: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, literalmente podemos comprender, la Biblia así nos lo explica, que yo tengo que tener una fe establecida en la verdad. Pilato no dio tiempo para que se le explicara la verdad, pero para conocer una verdad completa, una verdad plena, necesitamos tiempo de estudio. Si es nuestro deseo el que también nosotros seamos escogidos para la salvación, necesitamos establecer nuestra fe en la verdad. No solamente el poder como una inquietud o una curiosidad de saber qué es la verdad, sino que en realidad es la única forma en la que nosotros podamos alcanzar las bendiciones prometidas. Cuando hablamos acerca de la verdad, tenemos que también comprender de que en la Biblia hay un conjunto de verdades.
un sinfín de verdades, todas, ninguna es menos valiosa que la otra. Y cuando hablamos acerca de la doctrina, que son ese conjunto de verdades, ese conjunto de enseñanzas, esos principios básicos, es muy importante que nosotros también comprendamos, queridos hermanos y amigos, que esas verdades bíblicas también involucran leyes, reglas que deben de cumplirse o seguirse para cierto propósito. Así que no podemos eludir que la doctrina es importante, pero que también no solo involucra, ¿verdad?, un pensamiento o una intención, sino que involucra también un sometimiento a ello. Relacionado con esto hay una diversidad de pensamientos por parte de maestros, por parte de miembros de iglesia, de creyentes ocasionales o creyentes fervientes o fervorosos en su intención. Algunos piensan, ¿verdad?, de que no importa cómo se adore a Dios, pero eso sería como pensar también que no importa qué es lo que comemos. En realidad debemos de saber, hablando acerca de la alimentación, que hay alimentos que son insanos, que pueden producir una muerte súbita o una muerte paulatina. O es como creer también como una persona que toma una carretera con la intención de llegar a cierto lugar que él desea un destino específico, pero que esa carretera va en sentido contrario. Pero como yo pienso de que esa calle me va a llevar a ese lugar, entonces así va a ser. Son cosas que a veces no tienen un sentido lógico. No puedo yo aplicar de la misma manera mi confianza o esperar de que la palabra del Señor y su conocimiento divino pueda tener un efecto beneficioso en mí cuando yo en realidad confundo la sinceridad, que si bien es cierto, es una virtud, pero no es la piedra de fundamento de la sana doctrina. Así que tenemos que comprender de que cuando la Biblia me indica algo, tiene una razón lógica por la cual me lo pide. Cuando la Biblia me indica que debo hacer o no hacer algo, la misma palabra de Dios me está indicando que hay la capacidad humana en todo ser viviente para poder poner en práctica el consejo que ella me indique. El problema de la religión moderna, querido amigo, es que nos hace pensar que yo puedo continuar con una vida normal como a mí me plazca y a la vez enlazar una relación con Dios, otro tipo de vida, ¿verdad?, diferente, semicristiana y a la vez también semimundana. Pero la Biblia me indica de que todas estas cosas pueden conllevar a la confusión, al error, tanto para los que enseñan como para los que ponen su confianza en ser instruidos por personas que no han definido su servicio a Dios. Para ello quiero citar lo que dice también la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, les hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay varios aspectos que menciona esta declaración bíblica. En primer lugar, vemos cómo el enojo de Dios, la ira de Dios, se vuelca hacia aquellos que, en primer lugar, hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuántos maestros de la palabra de Dios? ¿Cuántas personas, cuántos pastores, cuántos sacerdotes, cuántos líderes religiosos caen en el terrible peligro
de estar deteniendo con injusticia la verdad, de estar reteniendo verdades que son vitales para la congregación, para sus seguidores, para aquellas personas que están siendo instruidas. La Biblia nos dice que no hay excusa para las personas, ¿verdad?, que hacen de tal manera, teniendo tanta evidencia de lo que Dios quiere que realicemos. Hay un peligro también mayor en relación a esto, y es lo que está sucediendo hoy en día, no lo podemos ocultar, y es que el corazón y el razonamiento se ha entenebrecido. ¿Cuántas personas hoy en día, profesando ser maestros reconocidos, pueden estar cayendo en practicar la necedad? Es nuestro deber y nuestro propósito también con estos programas el poder nosotros compartir, el poder nosotros librarnos de esta responsabilidad, el poder vertir ideas que ayuden a las personas para que en realidad puedan tener un camino, una comprensión correcta de la voluntad de Dios. Mientras Timoteo se preparaba para su ministerio evangélico, el apóstol Pablo también le dio diferentes consejos relacionados con el cuidado que debía de tener en él mismo personalmente y relacionado con la doctrina. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 13 y 16, el consejo de Pablo a Timoteo es: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, una labor importante de un maestro, de un predicador, de un ministro de la palabra de Dios es tener mucho cuidado, no solamente de uno mismo como persona, sino también de la doctrina, de ese conjunto de leyes, de ese conjunto de verdades, de ese conjunto de lineamientos que Dios ha establecido. No podemos descuidar, no podemos pasar por alto ninguno de ellos, no podemos nosotros tampoco interpretarlos de manera antojadiza. Eso es lo que el apóstol Pablo encargaba a Timoteo. Y también, ¿verdad?, a Tito se le dieron recomendaciones similares. En el libro de Tito, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, se le aconseja a este siervo de Dios también: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Encontramos ciertas circunstancias en esta declaración bíblica. La primera es que Pablo destaca el contraste entre el contenido de las enseñanzas de Dios y las falsas enseñanzas de estos falsos maestros en Creta específicamente. Pero también encontramos que hay un peligro que ya existía en ese momento y que existe hoy en día, y es la necesidad de refutar esas personas que hablan con vanidad, con engaño. Todos esos aspectos son los que Pablo trata de encargar, no solo a Tito, sino también a Timoteo. Y por otra parte, el advertir acerca de las enseñanzas de falsas doctrinas que como consecuencia rebajan la moralidad de la iglesia. En el pensamiento de las personas dista mucho el reconocer el daño que se le causa a una congregación cuando se omiten ciertas enseñanzas. Y no solamente se omiten las enseñanzas, sino que no se les hace sentir la necesidad a la congregación o al creyente de tener que aplicarlos a la vida. En la Biblia hay que comprender algo, queridos hermanos y amigos, y es que hay partes en la Biblia que solamente son quizás un conocimiento teórico, algo que se guarda, que es para razonamiento, para establecimiento de nuestra fe, pero muchas y la gran mayoría de las verdades que se encuentran en la palabra de Dios tienen que ponerse por obra. En eso es lo que radica el peligro de las enseñanzas erróneas
las enseñanzas que han existido en el antiguo tiempo y en el mundo moderno, en el sentido de que eso ya no es necesario cumplirlo, esto ya no es vigente, solamente haz esto y con eso es suficiente, cuando muchas veces esas disposiciones que tomamos como personas distan a lo que en realidad Dios requiere de cada persona, de cada individuo. Lo lamentable será que será hasta el final cuando se verán las consecuencias de todo esto. Por eso es, y en base a todas las circunstancias que se han llevado a cabo desde el establecimiento de la iglesia cristiana, que tenemos que considerar las amonestaciones que se dan para este último tiempo. En el libro de Efesios 4:14, la Biblia nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Interesante este punto entonces. Nos damos cuenta de que en todo tiempo han habido personas, hombres sagaces, hombres no consagrados, no convertidos, que utilizan estratagemas, engaños, que confabulan para poder desviar de la obediencia correcta al pueblo del Señor. Y hay muchos, dice la palabra del Señor también, de que pueden ser llevados por estos, entre comillas, vientos de doctrina. También encontramos otra referencia relacionada con esta advertencia que Dios nos da. En Hebreos 13:9, no os dejéis llevar por las doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Entonces encontramos dos conceptos aquí. El primero es un viento de doctrina. Esa es la forma como se describe estas doctrinas falsas, estos engaños que pueden estar mezclados con sutiles verdades también, ¿verdad? No necesariamente, queridos amigos y hermanos, para que una doctrina sea un viento de doctrina, tiene que ser completamente ajeno a la Biblia. Lo peligroso y lo delicado de este tema es de que es utilizando las Sagradas Escrituras como personas sagaces, astutas, mezclan conceptos personales que son lamentablemente dados por parte del enemigo. Y eso se hacen como verdades ya bíblicas y se establecen como una conducta a seguir por parte de muchos cristianos hoy en día. Eso es lo peligroso de todo esto y por eso es que Dios nos advierte relacionado con eso. Nos dice que no seamos como niños fluctuantes. Nos dice que no nos dejemos llevar por diversas doctrinas. Y esa palabra diversas me llama la atención porque no solo es una doctrina la que se ha apartado. Cuando hablamos de diversos hermanos, quiere decir, ¿verdad?, de que difieren del evangelio original, del evangelio que fue dado al pueblo de Dios, a la iglesia en todas las generaciones. En ese sentido, tenemos que comprender que cuando se establecen estos vientos de doctrina en la mente, en el creyente, en una organización, va a prevalecer la incertidumbre, va a prevalecer la indecisión. Por eso es que muchas personas hoy en día no creen en el evangelio, porque ven esa desunión, esa falta de convicción en lo que creemos. Una iglesia cree una cosa, otro hermano cree otra cosa y otro ya no cree lo que ninguna iglesia. Hay personas que se volvieron completamente ateos. En fin, ¿por qué pasa todo esto? Porque esa es la consecuencia de estos vientos de doctrina, de estas doctrinas diversas y extrañas. Extraño es que no son reconocidas, que surgen en un punto de origen que no hay explicación. Ahora, ¿qué es un viento de doctrina? Bueno, cuando hablamos acerca de un viento de doctrina, nos referimos así no porque sea un concepto antojadizo de alguien. Cuando la Biblia se refiere a un viento de doctrina, se está refiriendo a ella con un concepto
que no se basa en la palabra de Dios o que utiliza una parte de la palabra del Señor, pero que hay otras partes, otros pasajes, otros conceptos de la palabra del Señor que lo contradicen. Algo importante que debemos de comprender en el estudio bíblico, queridos hermanos y amigos, es que una doctrina, una verdad bíblica jamás va a contradecir otra. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene una relación de armonía perfecta. No hay contradicción. Y es lamentable el hecho, y es una forma también de nosotros evaluar si una doctrina es verdadera, es bíblica, o es un viento de doctrina o una falsa doctrina. Si un concepto que a mí me enseñan contradice otra parte de la Biblia, ya es una primera evidencia de que eso es algo que no está de acuerdo y que yo tengo que examinarlo muy bien a profundidad para poder decidir si lo voy a adoptar como un dogma, como una parte de mi vida en conducta, en fe también. ¿Por qué son peligrosos las falsas doctrinas? ¿Por qué es peligroso el querer establecer una creencia aparentemente bíblica mezclándola con filosofías humanas? Porque, hermanos queridos, pueden desviarnos de la verdad. Eso lo dice la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 18. A la letra dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. En el tiempo de Jesús ya había este problema con los saduceos. Habían problemas en relación a la resurrección. Es un tema de actualidad que hasta el momento causa disputas, diferentes creencias. Algunos creen en la resurrección, otros no creen en la resurrección. Eso ya estaba en la Biblia establecido. Era una experiencia, una dificultad que la iglesia estaba viviendo. Esa falta de acuerdo entre ese principio, entre eso que estaba establecido relacionado con la resurrección, ya era una razón por la cual muchos se desviaban de la verdad. Ahora no es el momento para hablar de la resurrección, en su momento lo haremos, pero ya usted puede irse dando cuenta de cuáles pueden ser algunos vientos de doctrina. La fe de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana, tuvo que vérsela con maestros que se oponían a lo que la iglesia abrazaba como su fe fundamental. En este sentido era la resurrección, pero habían otros temas también que eran de disputa entre los mismos hermanos que conformaban la misma iglesia. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho las personas que tienen diferentes credos, diferentes comprensiones de la Biblia? Bueno, se separan, hacen sus grupos, uno aquí, otro allá, adquirimos una identidad denominacional registrada por el Estado, qué sé yo, y luego después surgimos con diferentes movimientos que al final dicen tener todos la verdad, que abrazamos la sana doctrina. Todos hablamos acerca de que creemos y es indispensable la sana doctrina, pero algo que yo quiero que usted analice, y yo debo de analizar también, es ¿cómo puedo saber que en realidad yo estoy aprendiendo, estoy creyendo en la doctrina bíblica, sin mancha, sin ninguna desviación? Pues para ello hay que estudiar la palabra del Señor. Y tenemos que comprender que una simple creencia indebida me puede desviar de la verdad. Y si yo no me transito por el camino de verdad, entonces yo no voy a poder aspirar a la bendición definitiva de todo creyente, que es la salvación y la vida eterna. Lo veremos más adelante en nuestro estudio. Ahora hay otro elemento que quiero agregar aparte de esto. Entonces, si hay doctrinas falsas, si hay vientos de doctrina, y lamentablemente, tengo que decirlo con propiedad, hay movimientos religiosos que fundamentan su confianza, su fe en viento de doctrina, ¿qué tipo de culto, qué tipo de adoración es esa que ofrece una iglesia como tal o un creyente como tal? Mateo 15:9 nos dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Querido hermano y amigo,
Debe de usted ser muy analítico en lo que usted escucha. En realidad, todos y la mayoría de los seres humanos sentimos el deseo de tener una relación con Dios. Hay momentos en nuestra vida que nos llevan a buscar una iglesia, que nos llevan a poder estudiar este santo libro. Y a veces hay partes que no las podemos comprender. Es necesario que alguien nos enseñe. Esa fue la experiencia de aquel etíope al cual el Señor envió a Felipe para que le mostrase y le explicase lo que estaba leyendo. Necesitamos ser enseñados muchas veces por otras personas. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda obrar para que podamos comprender la palabra del Señor. El peligro grande en este tiempo y en todo tiempo ha sido que muchas veces predomina la voluntad de hombres no convertidos, de hombres no espirituales, de hombres que se introducen a la iglesia, pero que sirven como instrumentos del enemigo. Cuando alguien no está enseñando conforme a la voluntad de Dios, ese culto es en vano. Ese culto viene siendo peor que la idolatría o el paganismo abierto, el cual la palabra del Señor lo reconoce como algo abominable, aborrecible delante de la presencia del Señor. Por eso es que es peligroso, hermanos, pasar por alto el estudio de la palabra del Señor. Por eso es que yo debo de ser muy selectivo, minucioso y pedir a Dios sabiduría para saber qué es lo que debo creer, qué es lo que debo hacer. Está descrito, queridos hermanos, es algo lamentablemente demarcado dentro de las profecías del último tiempo, que serán una de las señales que nos advierten acerca del fin de las cosas, relacionado también con las diferentes doctrinas que extraviarán a muchos en este último tiempo. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, leemos: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nótese con cuántos adjetivos se describen estas doctrinas apartadas de la verdad. Vientos de doctrina, doctrinas engañadoras. Aquí está mencionando acerca de la obra de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No es que son malos espíritus o entidades sobrenaturales las que van a aparecerse o manifestarse entre la iglesia. No, son seres humanos pero que con una mente no convertida, no consagrada, adquirirán conceptos y los enseñarán. Esas doctrinas no pueden llamarse doctrinas bíblicas según lo que la Biblia nos dice, sino que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que como consecuencia harán que algunos apostaten de la fe, o sea, se apartarán de la fe. Yo no puedo entender entonces cómo es que hay personas que no le toman importancia en qué van a fundamentar su confianza. No entiendo cómo es que hay personas que dicen creer en Dios y no saben quién es Dios. La Biblia dice que hay que escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Pero algunos no las estudiamos a conciencia, no las estudiamos de manera sistemática. Yo quiero hacerle una invitación a usted a que estudiemos la palabra del Señor. Porque uno de los peligros grandes por los cuales muchos serán engañados y se apartarán de la fe y no querrán creer en la fe, será el prestar atención a estas doctrinas de demonios. También la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Interesante. Y dice el siguiente versículo: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Veamos algunas partes de esta declaración bíblica. ¿Dónde es que se encuentran esos falsos profetas? Se encuentran dentro de ese mundo, esa población de cristianos en el mundo. Ahí, así como hay buenos predicadores, buenos pastores que hablan la verdad, también hay maestros, profetas falsos. Se encuentran dentro de los que se profesa que está haciendo la voluntad de Dios.
Ahí se encuentran los falsos maestros que introducen, dice, encubiertamente. Hermanos queridos, nunca la mentira se va a presentar de manera descarada. Tiene que ir entremezclada, tiene que ir maquillada, tiene que ir disfrazada para que pueda ser recibida por las personas. Tengamos mucho cuidado porque son herejías que destruyen, hermanos. Ahora, lo interesante de esto es que también dice que muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿A quién seguimos? ¿Seguimos a Jesús? ¿Estamos oyendo la voz del pastor que nos habla como a ovejas, como corderos? ¿O estamos siguiendo a falsos maestros, a falsos pastores que enseñan cosas contrarias a la palabra del Señor? Hasta tal punto llegará esto, en cumplimiento a lo que Dios dice, en el sentido de que el camino de la verdad será blasfemado. Estamos llegando a un punto, hemos llegado a un punto, es la expresión, en el cual lo que es verdad y lo que debe de creerse se ha tomado como algo que no debe ser así. Lo que Dios estableció desde el principio está llegando a ser rechazado por la humanidad, por aquellos que dicen amar a Dios, amar su palabra, por aquellos que dicen o en sus oraciones expresan, quiero hacer tu voluntad. Qué tremenda responsabilidad recae sobre los que enseñamos la palabra del Señor. Qué tremenda responsabilidad recae sobre aquellos que estamos aprendiendo y no tenemos el deseo de esforzarnos más por aprender lo que Dios en realidad quiere decirnos. La situación, según lo que la palabra del Señor nos indica, seguirá empeorando, de tal manera de que se cumplirá lo que está descrito en 2 Timoteo 4, 3 y 4. La Biblia nos dice también, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Ya está sucediendo eso? ¿Está por suceder? En mi forma de ver, eso ya es una realidad. Hay muchas personas que viven, que hacen grupos en base a gustos, en base a preferencias, en base a creencias. Yo creo esto, tú también crees esto, entonces seamos de los mismos. Yo no creo esto y tú también, no, yo tampoco lo creo, entonces también seamos de los mismos. Se amontonarán, dice la palabra del Señor, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos de la carne. Cuando yo veo la Biblia, ella tiene el propósito de sacarme a mí de esa condición carnal y que yo viva una vida espiritual en conformidad al carácter de Dios. Pero muchas denominaciones, muchas doctrinas de este último tiempo hacen ver que el hombre puede disfrutar del mundo, puede vivir inclusive en lo que a Dios le desagrada abiertamente, pero también tener posibilidad de recompensa de Dios. Llegará el momento de manera más abierta, y creo que, como les decía hace un momento, ya estamos en esa etapa en los cuales las personas no quieren oír la verdad. Las personas únicamente quieren que se les cuenten fábulas, que se les cuenten historias conmovedoras, que se les haga llorar en algún momento, incluso hay gente que le gustan los pastores, los predicadores, que hacen chistes, que los hacen reír, que los hacen pasar un momento ameno. La gente no quiere escuchar la verdad. Pero el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es importante. Jesús es verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si yo aparto mis oídos de la verdad, automáticamente le estoy diciendo que me estoy apartando de Jesús, me estoy apartando de Dios. Hay muchos oyentes hoy en día que son superficiales. Y llegará el momento en el que habrá esa comezón por oír. Y eso nos llevará a personas que harán interpretaciones caprichosas de las Escrituras para poder satisfacer curiosidades o deseos personales. A veces la Biblia se utiliza únicamente como algo trivial,
como algo únicamente para poder crear contenido de entretenimiento. La Biblia no es para entretenimiento, la Biblia es para regir nuestra conducta, es para que podamos nosotros saber qué es lo que debemos y no debemos hacer. Es para encontrar consuelo, para encontrar esperanza. Somos los mismos seres humanos los que desviamos, ¿verdad?, de esa visión de Dios a las personas que en realidad necesitan o que esperan recibir algo diferente por medio del estudio diligente. Llega el momento en el que la Biblia nos dice que tenemos que filtrar todo. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos dice que hay que examinarlo todo y hay que retener lo bueno. Yo debo de tener un criterio que Dios me da para poder decir esto es bueno para mi vida. Esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Esto no es lo que Dios dice. Yo tengo que saber escuchar la voz de Dios. Ahora, todos creo que queremos ser reconocidos como discípulos del Señor. Queremos ser reconocidos como cristianos. El cristiano, el concepto sencillo de la palabra cristiano es el que imita a Cristo. Jesús reclutó a 12 personas para establecerlos como sus discípulos en su ministerio aquí en la tierra. Y ellos fueron reconocidos como discípulos de Él por su forma como hablaban, por su forma como vestían, por su conducta, por su carácter. Ahora también nosotros hay formas de cómo evidenciar que de verdad somos discípulos de Jesús. Hay una forma de evidenciar que somos cristianos. Leemos en San Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo tengo que conocer la verdad. Tengo que saber la verdad, pero la verdad no la puedo conocer en una hora, no la puedo conocer en un estudio, en un video, no lo puedo. Yo tengo que hacer del estudio de la palabra del Señor parte de mi vida diaria hasta que llegue el fin de mi existencia aquí en esta tierra. Una forma de demostrar que somos discípulos de Jesús es permaneciendo en su palabra. ¿Qué es permanecer en la palabra de Dios? Es hacer lo que Él me indica, es creer lo que Él me indica, es estar dispuesto a renunciar a lo que Él me dice que debo de renunciar. La verdad me puede hacer libre. ¿Libre de qué? Del pecado, libre de la infelicidad, libre de la culpa. Y la palabra del Señor, la verdad bíblica, también tiene la posibilidad de hacernos santos. San Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Podemos llegar a ser santos, queridos hermanos y amigos? Claro que sí podemos. Hay gente que dice que no, sí podemos. Pero para poder llegar a ser santos es, hermanos, luchar por adquirir esa semejanza en carácter que mostró nuestro Señor Jesucristo. Así que es un aliciente el poder saber que podemos ser mejores, que podemos compartir la naturaleza de Dios también. Ahora, habrán resultados en relación a lo que decidamos, a lo que elijamos. Algunos, si la elección es mala, la recompensa también será mala. Si la elección es buena, pues será excelente también la recompensa. Pero 2 Tesalonicenses 2, 10 al 12 nos habla acerca de algunos resultados por la elección que tomemos en relación a la doctrina que abracemos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué va a pasar entonces con los que no reciban con amor la verdad para salvación? Bueno, automáticamente, y el mismo juego de palabras nos lo dice, nos perderemos. Y no solamente eso, sino solamente perderemos el derecho de la salvación al no recibir la verdad como Dios la envía, sino que también dice el versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira.
a fin de que sean condenados los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, al principio hacía una pregunta: ¿tiene relación mis creencias doctrinales con la salvación? La podemos responder sí. Hay una relación estrecha. Si yo no recibo la verdad bíblica tal cual Dios la muestra al ser humano, entonces yo seré condenado. Pero si yo creo la verdad, la adapto a mi vida, entonces yo podré decir que aún poseo la esperanza de la salvación. Ahora, ¿qué se dice acerca de aquellos que tratan de ser maestros, de guiar a otros, pero que lo hacen rechazando, rehusando las verdades bíblicas tal cual Dios las ha dado, sin una interpretación personal? Porque la Biblia dice, queridos hermanos, que toda la Escritura es dada por Dios y que nunca fue dada o más bien fue escrita como antojo de una interpretación privada. No, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué hay de aquel que de apariencia toma esa Escritura inspirada y esa interpretación es personal, es aislada, y la utiliza para poder guiar a otros? La Biblia dice acerca de estas personas algo muy delicado, muy serio. Mateo 15:14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El no querer aceptar lo que Dios dice es como ser un ciego por voluntad propia. No seamos ciegos. Abramos nuestros ojos a la palabra del Señor. La Biblia la asemeja a las Escrituras como una lámpara que ilumina nuestro camino. Por otro lado, sí habrá una diferencia al final para el que ha decidido adoptar la doctrina tal cual Dios la ha establecido. Habrá una recompensa maravillosa. Todas aquellas cosas que hayamos hecho como esfuerzos, renuncias, a aquellas cosas que hayamos dejado, aunque representaron un gran anhelo en nuestro ser, valdrá la pena. Isaías 26:2 nos dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Hay otra escritura que dice: no solo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Isaías dice que las puertas de la santa ciudad, que la salvación se dará a los que guarden la verdad, a los que practiquen la verdad. Hay una gran diferencia entonces, y al final se dará evidencia de que sí, Dios toma en consideración una obediencia perfecta, una obediencia en base a nuestra capacidad, todo lo que pudimos dar por amor, y también demarcará una diferencia lamentable para aquel que quiso llevar una vida cómoda, aquel que quiso profesar ser cristiano, que quiso llevar el nombre de cristiano, pero que vivió en base a sus antojos, a su propia comodidad. Así que, queridos hermanos, es muy importante que estudiemos la palabra del Señor, que sepamos cuál es la voluntad de Dios y que estemos dispuestos para poder hacerla. El Señor te bendiga y que este estudio pueda ser de ayuda para todos ustedes. Los esperamos para una próxima ocasión para que sigamos estudiando un poco más acerca de las verdades de la palabra del Señor. Amén.